Buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un dominguito, pretty, vamos a ver, aritmética. Vamos a seguir viendo este mundo que ya conocemos, que ya hemos visto de la aritmética. Antes de comenzar, mi nombre es Diana, mucho gusto, por si no se acuerdan, soy Diana. Soy tutora de matemáticas, en este caso, vamos a ver aritmética. Entonces, disculpen. El día de hoy no. Para hacer un repaso no, pero para recordar un poquito. El día de ayer estuvimos viendo conceptos basiquitos de conjuntos, de elementos, de los números, de que el valor absoluto, el valor relativo, el valor relativo no. Vimos los números abstractos, los concretos, los ordinales, los cardinales, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a seguir viendo conceptos que ya conocemos. Son conceptos que ya manejamos, pero como les mencioné ayer, lo que queremos con este curso, con estos talleres, con estas clases, es afianzar el conocimiento, es reforzar, es aclarar dudas, es ver cosas como desde otro punto de vista o de una manera distinta, es expandir lo que ya conocemos sobre algo. Entonces no es tanto una explicación como que, miren, esto es así, tienen que copiar, vamos a aprender cosas nuevas, sí, pero no van a ser tan complicadas, no. Les digo esto para que entremos relax. Estoy intentando hacerlo no tan aburrido. O no aburrido, hacerlo un poquito dinámico, un chiste, un esto aquí, un esto allá, para mantener el dinamismo de la clase, ¿sí? Porque en verdad yo sé que a veces aburre porque son cosas que, bueno, es que en eso ya yo lo vi. Yo me sé los números, bueno, yo también. Pero leerlo el número, escribir un número, está en primaria, yo como que, man, ese número está muy grande y yo nunca lo voy a ver. Pero ¿y si sí? ¿Y si se hace millonario en el futuro, cómo van a leer sus cuentas? Hay que aprender. Entonces, el día de hoy, como les dije ayer, vamos a ver numeración y números romanos. ¿Sí? Antes de eso, antes de comenzar con la clase como tal, recuerden que tenemos un WhatsApp nuevo, el 66938971, ¿verdad? Donde está Copri, donde pueden mandar cualquier duda, cualquier consulta, sugerencia, un tema, esto no lo entendí, esto lo pueden explicar mejor, tengo una duda con esto, con aquello. Perfecto, 66938971. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir acá en YouTube, @ayudinga. ¿Qué más? Estos son la entrada, el saludo y la cosa. Lo de pónganle suscribir, le ponen la campanita si quieren recibir las notificaciones de cuando subimos video, etcétera, etcétera, etcétera. Y en verdad con énfasis en que si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algún video que quieran ver, algún tema que desconocen y quieren que nosotros lo desarrollemos o cualquier cosa, perfecto. O, hey Diana, o hey fulanito, esa clase, ya, cámbiala, mira que no sé qué, o este tema sí me gusta, este no, o aprendí esto, o no sabía aquello, comentarios, cualquier cosa, o abajo en los comentarios lo dejan como deseen, perfecto. Al WhatsApp, 66, creo que el anterior no me lo aprendí, te dudo que me lo aprenda, pero 66938971. Ahora sí, comenzamos. Ya les dije, el día de hoy vamos a ver algo que todos conocemos, que todos ya hemos visto, que es la numeración. ¿Qué? Numeración. Nombrar no. Escribir números, hablarlos, expresarlos y ya. Entonces, la numeración como tal. En la aritmética es lo que nos enseña a expresar los números. ¿Así? Numeración es lo que nos ayuda a expresar y a escribir, a expresar, hablar a expresar, hablar los números y a escribirlos. Esto es lo que en las escuelas nos ponían a hacer, nos escribían, utilizo esa muletilla demasiado, disculpen. En las escuelas nos colocaban, escriba el número y nos ponían los números, 2, 3, 4, 5, escribirlo en palabras, 2345. Eso es parte de la numeración. Y también hacían lo contrario. Escriba el número 35.840 en palabras. Y nos ponían los números. 35.840. Y nosotros tenemos que escribir 35.000 no sé qué. Eso es parte de la numeración. Hablar y escribir números. Sé que puede parecer basiquito, sé que ustedes pueden decir, Diana, eso yo lo conozco, por favor. Ya yo estoy en séptimo, octavo, noveno, o ya estoy en sexto grado, o otro nivel, décimo, y está bien. Pero para hablarles la sinceridad, como decimos en Panamá, o para hacerles claras, incluso hasta mis números extremadamente largos,
se me hacen difícil escribirlos o leerlos, pues, más que bien leerlos, porque es un pocotón de números y yo nada más llegué hasta los 1000 o hasta los millones o hasta los billones y ya después para allá, yo no sé, para allá, perdón. Entonces, numeración. Numeración hablada, que es hablar los números, expresarlos, y numeración escrita, escribir los números. Bien, ustedes se preguntarán, Diana, ¿una clase solo de numeración? Yo voy a aprender a hablar y escribir números. No necesariamente vas a aprender a hacerlo porque ya lo sabes. Lo único que vamos a hacer es a reforzar esas ideas, a ver conceptos como, por ejemplo, si llegábamos hasta los 1000 o podemos leer un número de 1000 sencillito. ¿Qué pasa si yo tengo 8 dígitos? Si tengo 10 dígitos. ¿Cómo se hace eso? Ahí vamos. Entonces, luego de la numeración, que es decir, hablar y escribir, ¿cómo se generan los números? Eso ya lo vimos en la clase pasada, más o menos, que yo les mencionaba que cada unidad o cada número se hace por agregación de unidades. Acá tengo, el número se forma por agregación de unidades. Al 1 le agregamos una unidad, tenemos 1. Un 1, le agregamos otra unidad, 2, le agregamos otra unidad, 3, otra unidad, 4, otra unidad, 5, y así nos vamos agregando unidades. De esto podemos decir que los números naturales no tienen fin, ya que cada uno se le puede agregar una unidad infinita cantidad de veces, que fue lo que yo les mencioné ayer con el ejemplo de los conjuntos infinitos. La serie de los números naturales, estoy agarrando, ojo, intentaré hacer esto bastante, agarrar temas que ya vimos e integrarlos con esto, para ir como integrando el conocimiento y viendo que todo va de la mano. Porque eso sí, cada clase va con la anterior y todo se va como juntando hasta el final que vemos que todo. Entonces, el conjunto de la serie de los números naturales es un conjunto infinito. ¿Por qué? Por esto que les acabo de mencionar de cómo se forman los números. A cada unidad, nosotros al agregarle una unidad más se crea otro número. Como les mencioné, el 1 se crea el 1, el 2 se crea el 2. Perdón, al 1 le agregamos una unidad, se crea el 2. Al 2 le agregamos otra unidad, el 3. Y así. Entonces jamás vamos a acabar porque a todos los números le podemos agregar una señora unidad. Entonces por eso es un conjunto infinito. Hasta ahí todo sencillito. Para expresar los números se utilizan las cifras arábigas. Arábigas. También se los mencioné ayer, que fueron traídos por los árabes, llevados por los árabes a España. Porque digo, de ellos viene el español, que es el que nosotros hablamos. Así que se utilizan las cifras arábigas. Signos, ojo con la palabra, signos ingresados por los árabes a España. Estos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0 es una cifra no significativa y el del 1 al 9 son significativas. ¿Por qué? Porque el 0 no tiene valor, el 0 es nulo. Recordemos que el 0 representa el conjunto nulo de elementos, porque tiene zero, tiene nada, ningún elemento dentro de su conjunto. Bien, ¿por qué les hice énfasis en la palabra signo? Recordemos la abstracción del concepto de número. Esos signos son los que los árabes utilizaron para representar esos conjuntos de 1, conjuntos de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los signos que utilizamos son esos que nos dieron ellos. El 0, voy a poner acá. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son signos. ¿Sí? Como representaciones gráficas escritas para darle un nombre a ese conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya les mencioné, el 0 representa el conjunto nulo o carente de elementos porque no tiene elementos dentro de su conjunto. Luego, tenemos distintos números. Un número dígito, un número polidígito, son dos clasificaciones, pero dos tipos de números. Un número dígito o un dígito, como vulgarmente lo conocemos, es un dígito. Por ejemplo, si yo les digo un 2, un 8, ejemplos, un 9, son dígitos, un dígito, oíganme, un dígito. Ahora, si hablamos de un número polidígito, es aquel que tiene más de un dígito. Por ejemplo, 23, por ejemplo, 48, por otro ejemplo, 109. Otro ejemplo, 1340. ¿Sí? Números dígitos, números polidígitos. Y ustedes dirán, Diana, pero eso está easy.
Pero si recordamos, cuando íbamos a primaria, esto nos los enseñaban a lo largo de un año o quizás por varios años. Primero íbamos con el 1, con el 2, después nos enseñaban las decenas, cómo se formaban los 10, los 20, los 21, que era eso, todo va poquito a poquito. Por eso digo que acá, aunque el título suena como que, eso yo lo sé, eso está easy, eso es chicha. Cuando decimos eso es chicha es como que eso está súper fácil. Por si otra gente de Panamá no nos ve, yo no sé. O por si no conocemos cómo nos expresamos normalmente. Bueno. Lo que les decía, de que podemos pensar que esto es muy sencillo, pero en realidad lo vemos así porque ya lo conocemos. Para niños que no han visto esto tan a fondo, se pueden pensar como que ¿cómo se lee este número? Yo nada más conozco el 2, el 8 y el 9, o el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. ¿Cómo yo leo polidígitos? Eso es lo importante de la numeración. El saber hablar, expresar y escribir los números. Bien. Entonces, ya tenemos los números, la numeración, cómo se escribe, cómo se habla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los sistemas. Sistema de numeración es un conjunto de reglas que sirven para expresar y escribir los números. Así. Sistema de numeración. ¿Qué es eso? Es el conjunto de reglas que nos ayudan a escribir, a leer y hablar los números. Y también hay otro concepto que lo tengo acá, que es el de la base de un sistema de numeración. Y acá esto no lo sabían, existe más de un sistema de numeración. El que nosotros utilizamos es el sistema decimal o el sistema de base 10. Para leer la definición de base de un sistema de numeración es el número de unidades de un orden que forman una unidad del orden inmediato superior. Sé que suena enredado, pero ahorita lo vamos a ver y ahorita vamos a ver que eso lo sabemos. Pero si nos lo preguntan, no lo sabemos expresar porque no teníamos el concepto de que eso era así, aunque ya lo sepamos. Y vamos a ver. Van a ver, porque yo me di cuenta, yo es que esto no lo sabe, esto es sencillo, pero si te lo preguntan, es difícil expresarlo porque no nos dieron las palabras para transmitirlo. Pero ahí voy, yo se los voy a dar, no se preocupen, quizás se lo pregunten, quizás no, pero van a tener un poquito de conocimiento extra. Les mencionaba la base. La base de un sistema de numeración es el número de unidades de un orden que forman una unidad del orden superior. Ahora les explico eso mejor. Esto de sistemas de unidades que les mencioné, que nosotros utilizamos el sistema decimal que tiene de base 10, es decir, que cada 10 unidades de un orden van a formar un orden superior. Hay otros. Ahora les digo esto por encimita porque ahorita vamos a ver más a fondo el sistema decimal de unidades. Otro sistema de unidades que hay, ¿cuál es? El sistema binario. ¿Cuál es ese? Binario de 2. Ese tiene de base 2 y sus dígitos o sus signos son 0 y 1. Ojo que se empieza a contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso es de base 10. Son 10 signos o 10 dígitos. El binario que les mencioné es el otro, que lo pueden o no conocer. Es de base 2. Tiene 2 dígitos o 2 unidades. 0 y 1. Se comienza siempre desde 0. Incluso hay otro que es el sistema duodecimal, que lo estaba comentando hace un rato con los colegas, que nosotros lo conocemos como docena. Un ejemplo, la docena. La docena tiene 12 unidades. Pero si yo les pregunto una gruesa, ¿qué es la gruesa? La gruesa es el orden superior que viene después de las docenas. ¿Cómo así? Una docena tiene 12 unidades. Y te los pongo acá. Una docena aquí. Una docena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 unidades. Vamos a decir una docena de bolitas. Hay 12 bolitas. Una gruesa, yo les mencioné que la base, anteriormente, que la base era lo que nos decía la cantidad de unidades que formaban un orden superior. ¿Cómo así?
Esto es una docena, tiene 2 unidades, pero estas 2 unidades, si yo agrupo 12 docenas, ojo lo que estoy diciendo, 12 docenas, si yo agrupo 12 docenas, vamos a decir que aquí hay 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. 12 docenas. Estas 12 docenas ya no se le llaman docena, se le llama gruesa. Hay más sistemas, en verdad hay sistemas binarios, terceros, cuarta, no sé cómo, no voy a inventar, pero ajá. Primarios, binarios, terciarios, acá están, yo creo que... Bueno, existen otros sistemas. El de nosotros es el decimal. Este es un ejemplo, que es el sistema duodecimal. Acá también se emplea mucho en la práctica, la base 12 es porque 12 unidades forman una docena y 12 docenas forman una gruesa. Es como que yo les diga en el sistema decimal, que ahorita lo vamos a ver, 10 unidades forman una decena, pero 10 decenas forman una centena. 10 centenas forman un millar. Y así. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno en el sistema decimal. Y, en el sistema decimal vamos a ver las cifras y los conceptos. Este, como ya les he mencionado hasta la saciedad, es el que nosotros utilizamos y tiene como base el 10. ¿Sí? Esto quiere decir que 10 unidades de un orden cualquiera componen una unidad de orden superior. Entonces, en la numeración hablada del sistema decimal, la base del sistema decimal es el 10, es decir, que 10 unidades de un orden cualquiera constituyen una unidad del orden inmediato superior y viceversa. Una unidad de orden cualquiera está formado por 10 órdenes de orden inferior. 10 unidades de orden inferior, perdón. Luego, el principio fundamental de la numeración decimal hablada es que 10 unidades de un orden cualquiera forman una unidad del orden inmediato superior. Y ustedes me dicen, Diana, ¿estás hablando superior, inferior? Yo ya me enredé. Espérate. Lo otro, nomenclatura, consta de órdenes y superórdenes. No importa. Voy de nuevo, el mismo ejemplo que les hice del sistema duodecimal, pero con el sistema decimal. Nosotros tenemos una decena. Ya para empezar a hablar de la nomenclatura y cómo se escribe. Dice, la base del sistema decimal es el 10, etcétera, etcétera. Lo mismo que les mencioné, que 10 unidades de un orden forman una unidad de un orden superior. Entonces, eso de orden, no sé qué, ahí vamos. Las órdenes. Esas órdenes. La primera orden es el de la unidad, un 1. El 1 es la unidad de primer orden. Voy a quitar esto acá. El 1 es la unidad de primer orden. De primer orden. ¿Qué pasa cuando yo tengo 10 unidades de primer orden? Es decir, que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto son 10 unidades de primer orden. Bueno, estas acá, 9. Al añadir esta de aquí, lo que yo voy a formar es una decena. Unidad, voy a escribirla acá en palabras, decena, porque no necesariamente es 10. Decena, unidad de segundo orden. Es una orden superior a la primera, que era lo que yo les mencionaba. Acá en la unidad de segundo orden, ya yo no estoy trabajando con 1, 2, 3, ya estoy trabajando con 10, 20, 30, 40.
etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo completo las 10 unidades de segundo orden, es decir, 10 decenas, yo voy a llegar al 100. Y ese 100, entonces crea una nueva unidad, pero ahora de tercer orden. Sería la centena, que es la unidad de tercer orden. Y aquí voy bastante rápido, porque si recordamos, como les mencioné, en primaria nos decían, nos explicaban qué es ese 10, qué es ese 20, ese 30, 40, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos íbamos. Entonces voy de nuevo para ir con las tres primeras. Las órdenes del sistema decimal son la unidad de primer orden, el 1, la decena, que es de segundo orden, la centena, que es la unidad de tercer orden, y les voy a copiar las otras, como decena, centena, millar, la otra, decena de millar y centena de millar. Decena de millar y centena, y ojo que hay más, pero se los dejo hasta ahí. Entonces, el millar sería la unidad, voy a poner la U para ya no escribir toda la palabra porque ya sabemos que es la unidad de cuarto orden. La decena de millar es la unidad de quinto orden. Orden. Y la centena de millar es la unidad de sexto orden. Voy de nuevo porque a mí también me enredó al inicio. Tenemos las órdenes del sistema decimal. Les mencioné que vamos a hablar de órdenes y subórdenes. Estas son las órdenes. Cada unidad, cada 10 unidades forman una unidad de un orden superior. ¿Qué es eso? Traducción, por favor. La unidad de primer orden en el sistema decimal es el 1. Cuando yo tengo 10 unidades de primer orden, se me crea una nueva unidad, pero ahora de segundo orden, no de primero. Esa unidad de segundo orden va a ser la decena, o lo conocemos como decena. Cuando yo tengo 10 decenas, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tengo 10 decenas, o las agrupo, se me va a formar una nueva unidad, que es lo que he repetido hasta la saciedad de que, para leerlo textual, de que 10 unidades de un orden cualquiera forman una unidad de orden inmediato superior. Bien, de esa centena, cuando yo tengo 10 centenas, a mí que se me va a formar otra nueva unidad, en este caso de cuarto orden, el millar. Es el millar. Luego que yo tengo 10 millares, se me va a formar la decena de millar. Cuando tengo 10 decenas de millares, se me va a formar la centena de millar. Y así nos vamos creando órdenes y órdenes y órdenes y órdenes y órdenes, porque recordemos que podemos agregar la cantidad infinita de números. Bien, estas son las órdenes. Sin embargo, también existen subórdenes. Y esas subórdenes son no los decimales, los números que están después del punto. Cuando tenemos el entero, después del punto, esos. Son las subórdenes. Acá lo tengo, al momento de dividir la unidad más sencilla, que es el 1, voy a poner aquí. Vamos aquí a ver las subórdenes. Déjenme. Les dije que subórdenes. Como está formado, como el sistema decimal está formado por las 10 unidades que les dije, y yo les decía que eso se podía hacer de atrás para adelante o de adelante para atrás, esa unidad, ese 1, puede estar dividido también en 10 partecitas. Y esas 10 partecitas son las que van a formar las subórdenes, porque esas 10 partecitas pueden ser divididas en 10 partecitas más, y 10, y 10, y 10, y 10, y 10, y 10. Entonces, las subórdenes que les puse acá son en décimas, que sería el primer suborden. Vamos a poner aquí. Décimas, centésimas,
estoy copiando bien. Ay, qué feo, se imaginen que lo copio mal, qué horror. Na, 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 na. Déjenme checar. Ah, sí es con ese. Yo dije, esto está como feo. Bueno. Centésima, décima, centésima, milésima. Y así nos vamos. Cada uno es un suborden. Décimas, centésimas, milésimas. Ajá. Porque es como que dividimos una décima, la dividimos en 10 partes, salen centésimas. La centésima la dividimos en 10 partes más, salen milésimas. Esa la dividimos en 10 partes más y salen los otros subórdenes. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, los órdenes van del punto hacia la izquierda y los subórdenes van del punto hacia la derecha. Bien. Voy por acá. Ah, igual, bueno, yo me imagino que se los harán llegar. Estamos haciendo unos resúmenes de esto, así que si voy muy rápido, si no me entiendo, como ya les mencioné, WhatsApp es nuestra primera vía de comunicación, por así decirlo, 66938971. Cualquier cosa en los resúmenes que les menciono, aclaro un poquito más las cosas, le pongo unos ejemplitos ahí como que para verlo mejor. Así que no se preocupen. Igual, si voy muy rápido o no entendieron algo, WhatsApp 66938971 y se le consulta su duda. Bien, los que le iba a mencionar, órdenes y subórdenes. Luego de eso, vamos a ver un poquito sobre el valor absoluto y el valor relativo. Que también recuerdo porque de verdad que me llegan los flashbacks de la escuela, de primaria, de que nos ponían los cuadritos y nos decían, en el número 1840 determina el valor absoluto del 8. O determina el relativo y absoluto de ese 8. ¿Qué era eso? Recordando un poquito. Toda cifra tiene los dos valores. Toda cifra, cada una de las cifras tiene los dos valores, tanto el relativo como el absoluto. Sin embargo, los dos son diferentes. El valor absoluto de un número es el valor que tiene el número por su figura. Es el valor que tiene el número por su figura. El valor absoluto es el valor como tal. Por ejemplo, si yo tengo un 2, no importa dónde esté, es un 2. Si tengo un 8 en una posición cualquiera, es un 8. Ahora, cuando hablamos de valor relativo de un número, ojo, que es como cuando nos dicen, es que eso es relativo. ¿Qué es eso de que eso es relativo? Que eso depende del punto de vista que se vea. Acá el valor relativo es el que tiene el número de acuerdo a su posición. Y me dirán, Diana, no entendí. Hablas mucho texto. Vamos con el ejemplo. Yo puse un ejemplo acá, en específico. Bueno. 12.345. O del número ese, vamos a decir que no sabemos leerlo ni escribirlo, pero nos ponen esos números. O bueno, sí sabemos la posición de los números. Y nos preguntan el valor absoluto y el valor relativo de ese 3. Si nos preguntan el valor absoluto, el valor absoluto de ese 3 es 3. Así. ¿Verdad? Sería 3 unidades. 3 unidades. 3. Para no enredar. Que es el que tiene el número por el número, pues. Y el valor relativo es el que yo les dije, que tiene el número por su posición. Ese 3 que está ahí, yo no puedo decir que son 3 unidades, porque acá me equivoqué, les dije que 3 unidades, no, espérense. Yo no puedo decir que eso es un 3, 1, 2, 3, no. Ese 3 no está acá. Ese 3 está en la tercera posición, de derecha a izquierda. Según el valor relativo, y acá lo tengo, ese 3 representa 300 unidades. Y si yo les pregunto de ese 2, el valor absoluto del 2 es 2 y el valor relativo del 2 es 2000 unidades. Porque recordemos, el valor absoluto es el valor del número como tal, el valor que tiene, ya no se le mira nada, tú ves un 2, 2, 3, 3, 1, 1, whatever. Pero si nos preguntan, ese es el valor absoluto, si nos preguntan el valor relativo del número, tenemos que ver la posición en la que está.
En ese caso, el 2 está en la cuarta posición de derecha a izquierda. Derecha, es que ustedes... Ajá, de derecha a izquierda. Entonces yo tengo que ver la posición en la que está. Está en la cuarta, entonces yo sé que es 2000. Ojo, una trampita o algo que hacíamos nosotros es que nos decían, bueno, si me preguntan el del 1, vamos a decir que no es el 2. El del 1, yo ponía el 1 para buscar el valor relativo de ese 1. Yo ponía el 1 y le agregaba ceros a la derecha para rellenar la cantidad de espacios que tengo ahí. Y tengo 1, 2, 3, 4. 4. Entonces el valor relativo de ese 1 es 10.000. Y ya. Es como, no es trampa, es como un hack. Una ayuda. Por si no lo, porque hay personas que, a mí me pasaba, no lo vemos tan sencillo, ya eso es 10.000. Hay personas que sí, que eso ya es 10.000, esto es 2.000, esto es 300, esto es 40 y bueno, eso es 5. No. Podemos hacer eso. Agarramos el número con el que estamos trabajando para encontrar el número relativo. Ojo, que esto es el valor relativo. Ojo, que esto es valor relativo. Y agregamos 0 la cantidad de espacios que tengamos en el número original. Y ya. ¿Cuál es el valor relativo de ese 1? 10.000. Punto. Bien. Luego tenemos... escritura y lectura de números. Ya sabemos, porque bueno, ya lo hemos visto, eso de decena, centena, millar, no sé qué. Bueno. Eso tiene reglas. Y aquí fue donde yo entré en mi guía de esos números de cuando tenemos 11 dígitos, 12 dígitos, poco de número. ¿Cómo se lee eso? Ahí vamos. Esta sí se las voy a leer, si la quieren copiar bien y si no, y quieren foldear hasta que yo lo explique, pues también, pero se las leo. Dice, para escribir un número se van anotando las unidades correspondientes a cada orden, comenzando con las superiores o por las superiores y poniendo un 0 en el lugar correspondiente al orden cuando hay unidades y separando con un punto los órdenes de las subórdenes. Por ejemplo, ya, esa es la teoría, el mucho texto. ¿Cómo yo escribo un número? Me dicen que se inicia escribiendo, vamos a decir, de izquierda a derecha, porque inicio por el orden superior y trabajo hacia la derecha, y si hay decimales los separo con un punto. Me dice el libro. Aunque a mí me enseñan con una coma, pero hay sistemas que utilizan la coma para separar los millares. Acá dice un punto, vamos a trabajar con el señor punto. Entonces, se van anotando las unidades correspondientes a cada orden, comenzando por las superiores, en el que no tenga se le pone 0 y si hay decimales se le pone el señor punto. Por ejemplo, escríbame el número, se los voy a leer y usted lo escribe y después miran si es el número. Lo más probable es que lo tengamos bien porque lo hemos visto, pero es como un repasito. Escribir el número 45.587 unidades y 73 centésimas. Voy de nuevo. 45.587 unidades y 73 centésimas. Para escribir el número, no escribirlo en palabras, escribirlo en números. 45.800 era. 587 con, y 87 y 73 centésimas. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo 73 centésimas? Porque se utiliza el último, que eso lo vamos a ver como cuando, ahorita lo explico, cuando tenemos que leer números. Esto es para escribir. Acá lo que yo le leí es el texto que nosotros nos ponían en la escuela. Literal, nos escribían 45.587 unidades y 73 centésimas. Y nosotros tenemos que escribir el número. ¿Qué pasa para atrás? ¿Qué pasa cuando hacemos esto al revés? Esto sería cómo leer el número. Si yo tengo este número, ¿cómo yo lo leo? O por regla general, la que tenemos acá dice, se divide en grupo de 6, ojo no porque no, oído con lo que voy a decir. Se divide en grupo de 6 cifras, empezando por la derecha y colocando entre el primero y el segundo grupo un número debajo. Cada grupo de 6 cifras se divide con una coma en 2 grupos de 3. Si tiene decimal, se lee después de la parte entera y se le domina con el último suborden. ¿Qué? Cuando yo leí la regla, yo dije,
Perdón, yo quedé como... Ah, ahí voy. Ya esto era cómo escribirlo. Ahora, supongamos que nos dan el número, yo escribí así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 0, punto, 9, 8, 7. ¿Sí? Les pusieron ese numerote y les preguntan o les piden leerlo. O en otras palabras, escribirlo con palabras. No con números, con palabras. ¿Cómo yo leo ese número? Según la regla que mencioné, que al inicio tampoco la entendí, es que nosotros iniciamos dividiendo el número en 6 unidades, de derecha a izquierda. Entonces, yo comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, la primera división. 1, 2, 3. Bueno, nada más hubo 1. Luego de que yo divido eso en grupos de 6, cada grupo de 6 va dividido en grupos de 3. Grupos de 3. Bien. Yo copié esto bien. Déjame ver. 8, 9. Ajá, bueno, no importa. Acá me puse una cosa mal, pero no importa. Divido esto en 3. 3. ¿Qué pasa eso de que se dividen en 6 y no sé qué? Ahí voy, déjenme buscar esto para mencionárselo bien, escribir el número. Ajá, para leerlo. Cada una de esas divisiones de 6 son que si billones, billones, trillones, no sé qué, no sé qué. Pero en este caso no lo tenemos. Entonces, ¿cómo se lee? Las dimensiones se divide de derecha a izquierda en grupos de 6. El primer grupo de 6 sería el millón, no, perdón, el primero no, el segundo el billón, el tercero el trillón, bla, 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 bla. Millón, billón, trillón, etc. En este caso no pasó, así que lo que nosotros tenemos acá es 456.789.890 con 987 milésimas. Se leería el número así. ¿Por qué? Les mencioné que se dividía primero entre 6 y luego entre 3, 3, 3, 3. Este sería, el segundo grupo de 6 serían los millones. En este caso nada más están estos 3. Entonces sería 456 millones. Luego vamos con el siguiente orden, 789.890. Con 987 milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque la regla decía que se denomina con el último suborden. Y aquí los subórdenes son décima, centésima, milésima. Entonces esos decimales se leen 987 milésimas. Y ya. Reglas sencillitas de cómo escribir y leer los números. Ahora tenemos la representación gráfica de los números naturales. Eso ya todo el mundo lo conoce, se lo vemos en primaria, lo seguimos viendo. Imaginamos que agarramos una recta y que la dividimos en segmentos iguales. Acá va a estar, ojo que va a estar al ojo. Así que imaginemos que están igual. Nosotros agarramos la recta. Ahí se quedó muy bien. La dividimos en segmentos iguales y cada uno va a ser una unidad. Este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Representación gráfica. Literalmente es verlo dibujito en la gráfica, en la recta. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y agarramos un segmento cualquiera y lo repetimos. Ojo que todos deben tener la misma longitud. Pues. No es como que uno más, uno menos, no sé qué. No. Luego, vamos al último tema que es bastante, no extenso, pero es como que... El de los números romanos. Uso y reglas. La verdad, la sinceridad, siéndoles honesta, no se utiliza mucho. Ya no se utiliza casi para nada. Que si para los relojes de decoración, que si para dividir los capítulos en un trabajo, o el número de hojas, o a veces ni tanto. O creo que en verdad no le encontré algún otro uso. Pero igual se nos enseña en la escuela, la verdad no entiendo por qué. Pero en verdad es chévere. Y es como otro sistema, porque miren qué pasa con este sistema. Es el sistema de representación de los números empleado por los romanos. Este sistema no utiliza el principio del valor relativo. Y ahí es como que... ¿ah?
Recordemos que el sistema decimal, o bueno, con el sistema que estuvimos estudiando, que es el sistema decimal, vimos valor absoluto y valor relativo. El valor absoluto es el que tiene el número como tal, y el valor relativo es el que tiene de acuerdo a su posición. En el sistema romano, o en el sistema de numeración romano, no hay ese valor relativo de acuerdo a su posición. Cada número o cada signo es lo que es y punto. Entonces, el valor de los símbolos siempre es el mismo, sin que influya en el lugar que ocupan, que es lo que acabo de decir. Actualmente se usa muy poco, sin embargo se sigue utilizando para casos puntuales como los relojes, las numeraciones de las páginas de un trabajo, o los capítulos, o etcétera, etcétera, etcétera. Los símbolos que se emplean, voy a poner aquí, son sencillitos. Símbolos en el sistema de numeración romano, o los números romanos. Ellos utilizan los siguientes símbolos. La I mayúscula, o bueno, el palito ese, que es una I mayúscula. La V, la X, I, V, X, L, X, L, C, y no, C, D, D y M. Ya. Los romanos escriben todos los números con estos 1, 2, 3, 4, 7 símbolos. Pero ahora, yo les dije que no se utilizaba el valor relativo. Se utilizaba el valor que tiene cada signo como tal. ¿Pero cuál es el valor? Ahí voy. La I representa el 1, la V el 5, la X el 10, la L 50, la C 100, la D 500 y el M 1000. Y ustedes me preguntarán, Diana, pero entonces cuando yo voy a escribir millón, trillón, billón, ¿también puedo utilizar los números romanos? Pues sí, pero eso es otra guía que la verdad ni siquiera me puse a leerla como bien, porque en verdad es que no la vamos a utilizar, y para entenderla, si quieren la pueden buscar, pero es que utilizan como puntitos encima de las letras para determinar los millones, los trillones, yo no sé. Eso sí no me meteré ahí porque no lo sé muy bien, así que no voy a explicarles algo que no sé. La guía de los millones y billones utiliza puntitos sobre las letras, pero eso es otra historia, eso es en otro costal. Ahora, las reglas. ¿Cuáles son las reglas que se utilizan para escribir los números romanos? Y no se los voy a copiar porque esto, como les mencioné, no es una clase como tal, solo es para recordar, para afianzar, para reforzar, así que se las voy a decir. Voy con la primera, son 3, sencillitas. Si a la derecha colocamos una cifra menor o igual al valor de la primera, queda aumentado con la segunda. Ejemplo. Si yo tengo, esa es la primera regla. Si yo pongo un número, ¿qué fue lo que le dije? Si a la derecha, perdón, su derecha es para acá, su derecha es para allá. Si a la derecha colocamos una cifra menor o igual que el valor de la primera, entonces queda aumentado con la segunda. Si yo tengo LV, para leer el número sería L más V. ¿SL qué es? 50. ¿SV qué es? 5. Entonces, ¿qué número es LV? 55. Ojo que la V es menor a ese 50. Y la regla dice que si es menor o igual, se le suma. Bien. Segunda regla. Segunda regla. Si a la izquierda de una cifra colocamos una menor, el valor de este se resta del anterior. Y eso lo conocemos como, o se puede ejemplificar comúnmente con el 4 romano. ¿Por qué? El 4 romano se escribe IV. Y la regla me dice que si yo tengo un número a la izquierda menor que el de la derecha, lo que va a hacer es que este resta el de la derecha. Y nosotros sabemos que esa V es 5. Entonces yo le voy a restar el valor del de la izquierda, que es 1. Y por eso es que el IV representa el número 4. Y ya. Y ahora la tercera. Que la tercera, no sé si nos las mencionan como tal en la escuela, pero indirectamente la aprendemos. Que es que nunca podemos tener más de 3 símbolos iguales juntos y ni más de uno a la izquierda de uno mayor. Son como 2 en 1. ¿Cómo es eso?
Por ejemplo, el número 40, si yo les digo, escríbanme 40 en números romanos y ustedes pensarán, bueno, yo sé que la X representa el 10. Entonces yo voy a escribir el 40 como X, 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 X. Pues no. ¿Por qué? Porque la regla me dice que yo no puedo tener más de 3 signos o símbolos idénticos juntos. Esto no puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Para escribir el 40, yo le escribo X, L. ¿XL? Perdón, IL. Ajá, déjeme verificar. Porque si no le explico algo que no es y que la cosa... perdón, no, sí es XL. Es XL. ¿Por qué? Porque recordemos, esta es como la de acá. Yo tengo L, que es 50, y tengo la X que está a la izquierda, que es un número o es un valor menor que 50. Entonces, si el de la derecha es mayor, ¿qué pasa? Resto el que está a la izquierda. Entonces, acá voy a tener que esto sería 50 menos 10, 40. Así se escribe el 40 romano. ¿Cuál es la otra? La otra regla, que es parecida, me dice que no puedo tener más de un número repetido o más de un símbolo repetido una vez, más de una vez, a la izquierda. Por ejemplo, el 70, que es el otro ejemplo que tienen ahí. El 70. Bueno, yo sé que sé el 100, que es lo que les puse arriba. Entonces a ese 100 yo le voy a restar 30. Y si yo quiero restarle 30, entonces yo voy a hacer 30 y C. Porque según lo que yo aprendí o lo que Diana está explicando más o menos o lo que dice el libro, siguiendo la regla de acá, es que si yo tengo un símbolo menor que uno de la derecha, entonces este se le resta. ¿Qué es lo que intentaríamos escribir así? Esa C representa un 100, ¿sí? Un 100. Y estas 3 X's representan 30, 10, 10 y 10. Entonces ustedes me dicen, bueno, a 100 le resto 30 y me queda 70. Pues no. ¿Por qué? Porque estaríamos rompiendo la tercera regla, que me dice que yo no puedo tener más de una vez un signo menor a la izquierda. Entonces yo no puedo hacer esto. Lo más que yo puedo hacer es esto y ni tanto. Entonces, bueno, me voy a poner así. ¿Qué era lo que teníamos que estaba mal? ¿Cómo se escribiría S? Se escribiría 50, 60, 70. Déjame revisar. Ajá. ¿Por qué? Porque acá yo tengo uno mayor, que es 50, y le voy a restar los dos signos o símbolos inferiores que están a la derecha, que representan 10. 50 más 10, 60, más 10, 70. Bien, y ya. Esas son básicamente las 3 reglas de los números romanos. Con eso podemos escribir cualquier número, bueno, a excepción de los millones, trillones y etcétera, que eran los puntitos que le mencioné que no sabía. Pero, como es para esto que le dije, los relojes, que si los trabajos, que si etcétera, 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 se hace así. Y me da risa, ¿saben por qué? Porque yo he visto relojes en las tiendas que escriben el 4 así. Y eso no se puede. Porque les dije que no pueden haber más de 3 símbolos iguales repetidos en el número romano. El 4 es así. Period. Punto. Entonces, eso es con las 3 reglas que les mencioné acá. Así que si ustedes ven eso en los relojes de que, ajá, eso no es así, te equivocaron. Porque ya saben. Entonces, ajá. Eso fue todo. Básicamente, es repaso. Decenas, centenas, millares, etcétera, cómo se escriben los números, cómo se leen. Ayer vimos el mismo concepto de conjuntos, de elementos, del número, del cero, de no sé qué, el enredo y la cosa. Bueno, esto fue numeración y números romanos. Recuerden, por favor, en serio, recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, sugerencia, comentario, vas muy rápido, ese tema yo me lo sé. Aunque quieran decir, ay, ese tema yo me lo sé, eso está chévere. Bueno, pues también puedo. Un comentario abajo en los comentarios. Wow. O lo que sea, con gusto, WhatsApp 66938971 o está en los comentarios. Está Instagram, YouTube, Ayudinga. Recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube,
ponerle suscribirse a la campanita para recibir la notificación de los videos. Mi nombre es Diana. Fue un gusto estar con ustedes hoy viendo un poquito de aritmética y el otro sábado vamos a ver otro tema que no recuerdo porque no lo tengo apuntado aquí, pero es un tema totalmente diferente, ¿sí? Así que no se preocupen, esto es repaso, 0 guillas, a excepción de las que les menciono, y ya. Así que nos vemos la otra semana, chicos. Bye.